es Enrique Traba, pintor y escritor yucateco. Su obra ha viajado en exposiciones individuales en museos y galerías por varios estados de México. Ha llegado a la República de Chile, a Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, y a la renombrada Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Florencia, Italia. En el año 2008 recibió el Premio Nacional Benito Juárez García al Mérito Ciudadano. En 2013 incursiona en la literatura con su libro El vuelo del ángelo. Es un poco difícil hablar de uno mismo, ¿no? Pero comprendo que tengo que presentarme. Tendría que buscar una especie de común denominador para tratar de expresar quién he sido, quién soy y quién espero ser. Ese común denominador sería el anhelo, el ser un soñador, ¿verdad? En un principio fui un soñador, deseé muchas cosas, algunas se cumplieron, algunas no, y posteriormente fui un pintor. Estuve 12 años en la pintura, llegué a la 7ª Bienal Internacional de Arte Contemporáneo en Florencia, he tenido exposiciones en Nueva York y en la República de Chile, y he tenido exposiciones individuales y colectivas en diferentes estados de la República Mexicana. Actualmente soy un escritor y sí me considero también un luchador y bastante persistente. La vida me fue cerrando puertas, llegó un punto en el que me encontré, pues ahora sí que sin oficio ni beneficio, esa es la realidad de las cosas, y una abuela mía, la abuela materna, pintaba, y un día espontáneamente le pedí una tablita y unos pinceles y vi que podía pintar. Entonces ese es realmente el punto de origen, pero en el fondo fue una búsqueda de respeto, cosa que gracias a Dios pude conseguir en el ámbito local, posteriormente en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Me resistía yo a ser un pintor de caballete, la verdad, tenía yo otras expectativas. Mi padre esperaba de mí que fuera un gran empresario, una cosa así, entonces dedicarme a la pintura artística, pues sí, hubo una lucha interna que tuve que superar. Y en el 2003 tuve mi primera exposición en el Centro Cultural Olimpo de Mérida, y de ahí se fueron derivando hacia todos los demás lugares que ya mencioné antes. Y yo creo que en la creación, en toda creación artística, lo que primero hay es un concepto. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo nunca desde el principio pude planear cómo iba a lucir al final una pintura, ¿no? Pero sí pude decir, bueno, yo quiero sacar una colección de cuadros que son los que tenemos aquí a la vista, una colección de laboratorios, ¿no? Pero digamos, es un concepto, ¿no? Es una pregunta muy interesante. ¿Cómo sucedió que después de 12, 15 años de estar en la pintura y de haber conseguido participar en eventos internacionales, haya yo decidido cambiar de medio de expresión, abandonar, aunque momentáneamente, los pinceles y adoptar las letras, la literatura? Mucha gente se extraña de este cambio, pero en realidad es una cosa muy común entre artistas. Lo que sucede es que hay una necesidad de expresión. Esta necesidad de expresión yo considero que todos la tenemos en mayor o menor medida, ¿verdad? Las características intrínsecas de la pintura son una forma de expresión que apela al subjetivismo de las personas, del espectador, a través de imágenes, ¿no? No se puede transmitir un mensaje específico, sino más bien se hace sentir, bueno, sensaciones, ¿verdad? Perdón por la redundancia, y nunca un espectador va a sentir lo mismo que otro, ¿no? O sea, a eso es a lo que yo me refiero cuando digo que es una forma de expresión muy linda, pero muy amplia, ¿no? Las letras son
más precisas, aunque tampoco se puede decir que tengan un grado de asertividad del 100%, ¿no? Siempre cuando una persona lee un libro, por dentro se va figurando escenas o imágenes de una manera subjetiva también, pero el discurso, la descripción de las escenas y el trasfondo, sobre todo el trasfondo filosófico, ese sí se puede con mucha más precisión expresar, ¿no? Actualmente estoy escribiendo la segunda parte de Los Hijos de la Luz, sin entrar a explicar o a contar de qué se trató la primera parte. Sí puedo decir que tres personajes de orígenes muy diferentes, personajes de religiones diferentes, y confluyen en Córdoba después de un viaje muy azaroso con sus propias aventuras físicas y espirituales en el Califato de Córdoba. Forman una fraternidad mística, y tienen la intención de promulgar un manifiesto un sistema en donde explican cómo es posible fusionar las espiritualidades de sus tres respectivas religiones en un solo método de vida, de tal forma que toda la humanidad puede algún día confluir en un solo código de ética y moral, sin renunciar a sus creencias más íntimas y sin renunciar a sus ritos y a sus templos, pero fusionarse en un sistema ético y moral. Entonces ese es el trasfondo de la novela, y lo mismo puede suceder con otros personajes de otras características en la corte de Enrique VIII, ¿verdad? Entonces el caldo de cultivo va a ser ese, las aventuras van a ser, las épocas, la historia, la trama va a ser completamente diferente. Y en una tercera parte tengo la intención de traer ese mismo vehículo narrativo, ese mismo tema a nuestros días, ¿verdad? Y explicar de qué manera en nuestros días es posible esa fusión espiritual de la que estoy hablando.